Hola, hola amigos, aprendices del dulce idioma del quechua. ¿Cómo están? Un saludo especial a mis seguidores de todas las edades, entre mujeres y varones, que van aprendiendo poco a poco una de las lenguas originarias más habladas de Bolivia, como es el quechua. Adentrémonos a lo que es Aprendamos fácil el quechua, obra de arte popular de la telúrica raza de los Andes. Y en esta ocasión veremos de manera simple la morfología del nombre. Empecemos. Morfología del nombre. Morfología. La morfología es el nivel de análisis lingüístico. Se ocupa de estudiar las formas, partes con significado, por las que están constituidas las palabras. Estas palabras son llamadas morfemas. Vamos a aclarar un poco lo que dice el concepto de morfología. Aquí voy a escribir un nombre o una palabra. Ñoqa llapuni. Ñoqa llapuni. Es una palabra en quechua. Como nos dice, la morfología es el nivel de análisis lingüístico. Esta palabra vamos a ir analizando parte por parte con significado. Es decir, en principio encontraremos la palabra raíz. En esta palabra quechua, la palabra raíz sería el ñoqa. Una parte con significado, ñoqa, yo. Luego tenemos otra parte que ya es el sufijo que se agrega a la palabra raíz. En este caso, ya también tiene su propio significado. En este caso sería no más. Luego tenemos el sufijo puni, tiene también su propio significado. Es el independiente siempre. Esta también sería sufijo independiente ya, no más, sufijo independiente puni, siempre. Y tenemos la palabra raíz ñoqa. Es esa lo que nos quiere decir nivel de análisis lingüístico. Entonces, de esta manera estaría constituida una palabra quechua, ¿no? Una raíz y con diferentes sufijos que se van agregando a la raíz. Estas partes son llamadas morfemas, nos dice, es decir, ñoqa sería un morfema, ya otro morfema, el puni otro morfema. De esa manera estamos haciendo un análisis lingüístico de la palabra quechua. Luego vendría el morfema. Nos dice que es la unidad mínima en que cabe descomponer un léxico o parte de un elemento léxico portador de significado gramatical. Hace rato descompusimos una palabra quechua en 3 partes. Y cada parte veíamos que tenía su propio significado. Un léxico sería todo esto, o una parte podría ser también, como portador de significado gramatical nos quieren decir los sufijos que van descomponiéndose en las palabras quechuas, es decir, en el análisis de una palabra quechua. Cada una de estas ya no podríamos subdividirlas, ya no podríamos
dividirlas. Por ejemplo, ñoqa, yo ya no puedo dividirla porque perdería su significado. De la misma manera, este sufijo no podría dividirlo más de lo que está. De la misma manera pasa con el puni, con el siempre. No se puede. Entonces, es la unidad mínima en que cabe descomponer un léxico, ¿no? Esta palabra en 3 partes se descompone. Los sonidos o fonemas, para adquirir sentido o significado, se unen unos con otros y forman los morfemas. Aquí claramente nos dice los sonidos o fonemas. También pudiéramos decir las letras. En este caso, a ver un nombre, vamos a escribir. Tomemos esta letra, este fonema o sonido, la ra. Por aquí escribo la vocal, u. Por aquí escribo la consonante, ma. Y por último voy escribiendo otra vocal. Entonces, los sonidos o fonemas, dice, para adquirir sentido o significado se unen unas con otras. Estas se van uniendo para conformar el morfema. La unión de letras, la unión de fonemas o sonidos constituye un morfema, nos dice. Rumi ya sería un morfema. Ya no se puede seguir dividiendo esta palabra, este morfema. Es la unidad mínima a donde se puede dividir. Por tanto, se constituye en un morfema. Unidad mínima en que cabe descomponer, nos dice, ¿no? Ya no podemos descomponerle más. Entonces, la unión de sonidos, fonemas o letras se constituyen en morfemas. Por lo tanto, los morfemas son, aquí hay unos 4 ejemplos, wasi, que es casa, chaki, pie, puni, siempre, la ya, sufijo posesivo, primera persona singular. Estas ya no se pueden dividir, es la unidad mínima donde se pueden dividir. Por tanto, estos son los morfemas. Y los morfemas, como dijimos en el ejemplo anterior, están constituidas por la unión de letras, sonidos o fonemas. Aquí la wa, la a, la sa y la i, para formar el morfema wasi. Volvamos al ejemplo de la página anterior. Decíamos, cada una de estas constituye una letra, un sonido o un fonema. La unión de estas forman el morfema. Aquí nos dice eso. El morfema es la unidad que está formada por uno o más fonemas, los cuales juntos expresan un significado. Aquí tenemos, si los unimos, nos dice que es Rumi. Es un elemento de la naturaleza. Aquí tenemos también otro ejemplo, llaqtakunapaqchu. Esta palabra vamos a ir descomponiendo, haciendo un análisis lingüístico de esta palabra quechua. Primero tendríamos que buscar la raíz, palabra raíz. Llaqta, aquí lo hemos sacado, llaqta, que tiene su propio significado, que es el pueblo. Luego tenemos el sufijo, el primer sufijo que se agregó al nombre o raíz, que es el cuna, cuna, y tiene su propio significado, sufijo pluralizador, ese. Luego tenemos el sufijo paj,
Aquí tenemos pag, sufijo benefactivo para. Estamos viendo que tiene su propio significado. Luego tenemos el chu, sufijo interrogativo. Llaqtakunapaqchu en castellano sería para los pueblos, o en su defecto, es para los pueblos, el significado de llaqtakunapaqchu. Por lo tanto, nos dice de todo este análisis que hemos hecho, por lo tanto, llaqta constituye a ser morfema 1. Kuna constituye a ser morfema 2. El pag sería el morfema 3. Chu sería el morfema 4. Llaqtakunapaqchu es una palabra que tiene 4 morfemas. Luego nos dicen, existen morfemas libres y morfemas ligados. ¿Qué es morfemas libres? Son aquellos que no necesitan de sufijos y tienen significado propio. Ejemplos. Aquí tenemos ejemplos muy claros. Wasa, espalda. Cara, su traducción en castellano, cuero. Jispa, orín. Ñoqa, yo. Mayu, río. Tuna, menudo. Es decir, son morfemas libres. Para tener su propio significado no necesitan de sufijos. Por eso se llaman morfemas libres, ¿no? Claramente está ahí. Luego tenemos morfemas ligados. Son los sufijos que se agregan a la palabra raíz. Ejemplos. Paikunapura. En castellano, entre ellos. Aquí vamos a ir descomponiendo, haciendo un análisis, aunque está aquí claramente distinguido por 2 colores. Pai sería raíz nominal, tercera persona, raíz nominal. Luego, a continuación, tenemos el kuna, sufijo pluralizador. Decíamos que es el igual al S castellano. Pura, otro sufijo pluralizador de la misma especie. Paikuna pura, entre ellos. Esos son los morfemas ligados, es decir, agregando los sufijos a la palabra raíz. Aquí tenemos otro ejemplo. Puqllarikunki. Vamos a ir haciendo el análisis respectivo. Puqlla sería la raíz verbal. Puqlla es el juego. Ri sería sufijo verbal que expresa dulzura, por favor. Luego tenemos otro sufijo, la ku, sufijo verbal reflexivo, que vuelve a nosotros para poder reflexionar lo que nos quiere decir la palabra. Inki, sufijo verbal, marcador de segunda persona singular. Entonces, cada uno de los morfemas tienen su propio significado. Entonces, de esa manera se va haciendo el análisis lingüístico. Puqllarikunki significa o se traduce como te jugarás, por favor. Características del quechua. Una característica muy importante que no podemos dejar de pasar porque es muy importante conocerla. El quechua es una lengua aglutinante, sufijante,
que utiliza sufijos que se agregan a algunas palabras para añadir algo a su significación, para expresar una serie de conceptos que en otras lenguas, como en el castellano, por ejemplo, se expresan por medio de palabras separadas. Es por lo tanto importante saber el valor exacto de cada uno de estos sufijos y la posición de los mismos. Aquí vamos a ver, vamos a apreciar cómo se va cumpliendo esta sentencia cuando dice el quechua es una lengua aglutinante sufijante que utiliza sufijos. Haciendo un análisis morfológico de esta palabra quechua, paikunallapuni, podemos decir en principio que esta palabra tiene una raíz. Una palabra raíz, en este caso sería este pronombre, es una raíz nominal. Y a ella se van aglutinando, se van incorporando detrás de el pronombre, detrás de la palabra raíz, algunos sufijos. Puede ser 2, 3, 5, 10 sufijos. En quechua se aglutina de esa manera los sufijos a la raíz. O por otra parte, a la palabra raíz se va agregando diferentes sufijos. En este caso, al pronombre pai se va agregando primero el pluralizador kuna, S. Luego viene el sufijo independiente ya, que es no más. También tenemos otro sufijo independiente que es el puni, que significa en quechua siempre, ¿no? Estos tres sufijos se van aglutinando a la raíz. Es por eso que dicen el quechua es una lengua aglutinante sufijante, que utiliza sufijos que se agregan a algunas palabras para añadir alguna significación. Solito la raíz pai es él o ella. Si agregamos esto más, ya se pluraliza esta raíz. Ellos o ellas sería hasta aquí. Con esta más va cambiando también su concepto de esta palabra. Paikunalla. Ellos, ellas no más. Ellos o ellas no más. Con esto más sería ellos, ellas no más siempre, ¿no? Entonces, añadir algo a su significación, una serie de conceptos, nos dice, ¿no? No perdamos de vista que esto es una sola palabra quechua, paikunallapuni, pero está aglutinado con 3 sufijos en este caso. Es decir, a la palabra raíz vamos sufijando, agregando sufijos. Mientras en el castellano nos dice, expresan por medio de palabras separadas. Aquí está ellas, una palabra, no más otra palabra separada y siempre otra palabra. Son separadas en la oración castellana. Mientras en el quechua es una sola palabra, aglutinada, sufijada. Aquí vamos a ver una cita de Jesús Lara, sacado de su texto Literatura Quechua, escrita en 1980, donde al quechua va comparando todas las cualidades que tiene, que posee el quechua,
presentando como una admirable interpretación de la naturaleza andina. Cada palabra es una imagen estilizada, nos dice. En cada frase hay una música esencial y el color se halla dosificado en él como en los valles floridos. Es plástico y vigoroso como las montañas, fluido como los ríos, sonoro como el viento y ancho y suntuoso como el Tahuantinsuyo. De esa manera Jesús Lara ve al quechua y va comparando todas las cualidades que presenta, haciendo una comparación con la naturaleza. Es interesante leerlo, toda la cita. Los invito a que lo lean íntegramente. Luego tenemos, o nos dice en esta página, en general los sufijos en quechua no cambian en lo que a su forma fonológica se refiere y por lo tanto en lo que a su estructura concierne. Ejemplos. Casi no va a cambiar nada agregando sufijos a la palabra raíz. Se mantiene su forma fonológica y tanto su estructura interna de la palabra quechua. En otras palabras, esta palabra quechua puede constituir a ser una frase o una oración. Mientras en el castellano, aquí vemos, está constituida por palabras separadas. Mientras en el quechua es una sola palabra, tal cual dijimos en la página anterior. Vamos a ir haciendo un análisis, descomponiendo esta palabra quechua. Aquí encontramos la palabra raíz. Huasi sería raíz. El primer sufijo agregado a la raíz, la ya, sufijo que equivale al nomás del castellano popular boliviano. Luego tenemos otro sufijo, ya, sufijo posesivo de primera persona singular. Luego viene otro sufijo que es el pi, sufijo locativo, y que sería en castellano en. Otro sufijo, puni, sufijo que equivale a siempre del castellano. Raj, aquí tenemos raj, sufijo que significa aún, todavía, ¿no? Dos significados. Por último tenemos el sufijo chu, sufijo que nos indica interrogación. Y la traducción literal sería de Huasileipi Punirachu, en castellano, en mi casa nomás todavía siempre. Es una traducción literal de la palabra Huasileipi Punirachu, en mi casa nomás todavía siempre. Entonces, en el quechua, una sola palabra puede constituir una frase o una oración a través de la aglutinación de sufijos. Ahora veamos lo que es la palabra raíz. Palabra raíz. La raíz es una palabra que no se puede dividir en otras unidades menores. Eso también ya lo vimos en las páginas anteriores. Porta el significado léxico o conceptual de la palabra. Las raíces pueden estar formadas por una o más sílabas. Cada palabra quechua tiene su propio significado. Aquí tenemos ejemplos de palabras raíz. Puede ser de una sola sílaba, pai. Huasi, 2 sílabas. Atoj, 2 sílabas también.
Hukucha estaría constituida de 3 sílabas. Estas son las palabras raíces. Las raíces pueden ser nominales y verbales. Ejemplos. Es decir, las raíces se dividen en raíces nominales y raíces verbales. En raíces nominales estarían huaca, vaca, piqui, pulga, mayo, río, como ejemplos de las tantas que existen en el quechua. Raíces verbales. Ñi es raíz verbal del verbo decir. Huaca es raíz verbal de llorar. Tusu es raíz verbal de bailar. Las raíces nominales son nombres de personas, animales, cosas u objetos. A no olvidarse, raíces nominales son nombres de personas, animales, cosas u objetos. Raíces verbales son las raíces de todos los verbos que indican acción. El sufijo. Al igual que la raíz, se trata de una unidad mínima, pero esta vez portadora de una significación gramatical y no léxica. Entonces, el sufijo es portadora de una significación gramatical, nos dice, y no léxica, como es de las palabras raíces. Son significación conceptual de las raíces, mientras del sufijo es significación gramatical, es decir, de las reglas y combinaciones dentro de la palabra quechua. Escribir de una manera correcta los diferentes sufijos que se van agregando a las palabras raíces. Los sufijos son de 3 clases. Sufijos nominales solo se combinan con los nombres, pronombres y adjetivos. Los sufijos verbales solo se combinan con los verbos. Los sufijos independientes se combinan con nombres y verbos. Ejemplos. Sonkonwan, sufijos nominales. Mikunampaj, sufijos verbales. Estos sufijos no pueden agregarse a estas. Tampoco estos pueden venir al verbo. Mientras sonconcha o mikuncha, que son sufijos independientes, se agregan tanto a nominales como a verbales. Estos sufijos independientes se agregan tanto a nominales como a verbales. En el quechua, a través de sufijos especialmente verbales, se pueden expresar diferentes estados de ánimo. Lara, es decir, Jesús Lara, nos dice que no hay en el mundo un lenguaje en el cual se pueda manifestar con un solo verbo tantos estados de ánimo, tantos grados de dulcedumbre o de ternura o de pasión o de ira o de desdén. Por su importancia y por su riqueza expresada, merece ser citada extensivamente la siguiente ejemplificación que nos da Jesús Lara en su libro La literatura de los quechuas. Jesús Lara, cochabambino, por ende boliviano. Vamos a leerlo íntegramente esta cita. En castellano se pide amor con una forma verbal inmutable. Ámame.
El estado de ánimo estará en el acento y en el ademán con que se formule la demanda, pues la palabra mantendrá en todo momento su estructura única. En el Tsunasimi, es decir, en el quechua, es distinto. Munawai es el equivalente del español, pero es demasiado duro, descortés, ineficaz. Hay que suavizarlo, hacerlo más insinuante. Munakuwai. Si hay que pedir con dulzura, munariwai. Si hay una ternura honda que mostrar, munarikuwai. Si llega el caso de insistir, munayawai. Si es necesario rogar, munakuyawai. Insistir en el ruego, munarikuyawai. La imploración se expresa exactamente munaririkuyawai. Los estados de ánimo contrarios son manifestados también de una manera peculiar. Lara, 1980, página 15. Vamos a ver un poco lo que es el género en quechua. Género. En el quechua el género no existe en forma similar al español, al castellano. La distinción de sexo para personas se hace utilizando las palabras kari y warmi, respectivamente, según se trate del sexo masculino o femenino. Masculino sería kari, femenino sería warmi. Ejemplos: kari wawa, hijo; warmi wawa, hija; kari zuna, persona varón; warmi zuna, persona mujer. En el caso de los animales, el género se expresa mediante las palabras orco, macho, y china, hembra. En cualquier de los casos, el adjetivo se antepone al nombre. Ejemplos: con rojo estarían los adjetivos que se anteponen al nombre. Adjetivos. Orco, alco, perro. China, alco, perra. Orco, llama, llama macho. China, llama, llama hembra. Orco, misi, gato. China, misi, gata. En algunos casos existen palabras propias para el macho y la hembra, como por ejemplo, canca, gallo; hualpa, gallina; cututu, conejo; cowi, coneja. Ahora veamos lo que es el artículo. En el quechua no existen los artículos. Cada nombre lleva implícito el artículo, de manera que la sola enunciación del sustantivo o adjetivo expresa lo que significa por el artículo en otros idiomas. Ejemplos. Aquí tenemos palabras en quechua, su traducción castellano, y aquí está acompañado por el artículo, por los artículos. Estos artículos serían determinantes. Estos artículos en quechua son implícitos, nos dice, son implícitos. Por eso es que no lleva ningún artículo por delante. Solo en el castellano es necesario que acompañe a los nombres.
los artículos determinantes. Mientras aquí abajo tenemos el juj, estaría funcionando como artículo indeterminante. Una, uno, una, ¿no? Indeterminante. Mientras estos son los determinantes. Vayamos por los ejemplos. Ejemplos: tata, padre, el padre. Mama, madre, la madre. Ususi, hija, la hija. Churi, hijo, el hijo. Wauke, hermano, el hermano. Ñaña, hermana, la hermana. Entonces hay una diferencia castellano con quechua. En quechua no existen los artículos, llevan implícitamente, mientras en el castellano lo llevan. Cuando es necesario indicar que se trata de un elemento, se utiliza el numeral juj. 1. Ejemplos: juj kari, un hombre. Juj warmi, una mujer. Juj llama, una llama. Juj hatun punko, una puerta grande. En este caso, cuando se trata de un elemento, es necesario que lleve el artículo juj. Decíamos, es un artículo indeterminante. Veamos la interrogación. La interrogación en el quechua se la formula agregando a la palabra el sufijo chu. A la palabra el sufijo chu. Se utiliza tanto en formas nominales verbales. Este sufijo indica que la palabra a la cual sigue está en forma interrogativa. Por tanto, no hay necesidad de añadir la entonación ascendente. Es decir, al empezar, no es necesario que lleve el signo interrogativo, solamente al final de la palabra o de la oración quechua. Ejemplos: Jalpachu es tierra, Punkuchu es puerta, Paiga takinchu, él, ella canta, Mamaiki mayuman renkachu, tu mamá irá al río. Es importante hacer notar que cuando la interrogación se la formula con un pronombre interrogativo, pi, ima, machka, may, etc., se prescinde del sufijo chu. Veamos esta parte donde decía: es importante hacer notar que cuando la interrogación se la formula con pronombres interrogativos, pi, ima, machka, may, etc., se prescinde del sufijo chu, es decir, no se escribe. A ver, con ima, a ver. Imataj haqay imataj haqay, estoy utilizando este pronombre interrogativo. ¿Qué es aquello? Dice, ¿no? Imataj haqay, ¿qué es aquello? Que está más allá, ¿no? No hay necesidad de poner el sufijo chu. No tengo dónde poner el chu. Imataj haqay chu no podría ser, ¿no? Entonces, cuando trabaja pronombres interrogativos, no hay necesidad de utilizar el sufijo chu como en estos casos. Aquí no intervienen los pronombres interrogativos. Cuando intervengan, sí, no hay necesidad de agregar el sufijo chu. Imataj haqay es suficiente esa pregunta. ¿Qué es aquello? Respuesta afirmativa.
a la interrogación, ¿no? Si a una pregunta que contenga chu se desea responder afirmativamente, simplemente se usa la palabra harí, sí, por una parte, y la palabra correspondiente en afirmativo por otra. Ejemplos. Otoxichu, harí, otoxi. Aquí nos dice que primero utilicemos la palabra harí. Luego la palabra correspondiente en afirmativo. Harí, otoxi. Estoy señalando con toda seguridad que es Potosí. Sí, es Potosí. Qhariwawachu. Harí, qhariwawa. Nuevamente el ari voy anteponiendo y la palabra en forma afirmativa contundente. Sí, es hijo varón. Paiga llank'anchu. Harí, paiga llank'an. Sí, él trabaja. De esa manera se va respondiendo de manera afirmativa. Si fuera respuesta negativa. Si se quiere responder negativamente, por una parte, se antepone mana, no, a la palabra negada. Y por otra, generalmente se utiliza la partícula chu a dicha palabra. Es contrario a la respuesta afirmativa que vimos página anterior, ¿no? Rumichu es piedra. Mana rumichu. En principio utilizamos la palabra mana y a la palabra que estamos negando agregamos el sufijo chu. Mana rumichu. No es piedra. Estamos negando. Cochapampachu. ¿Es Cochabamba? Mana Cochapampachu. Nuevamente la palabra mana y a la palabra correspondiente voy agregando el sufijo chu. No es Cochabamba. Yuraj sarachu. ¿Es maíz blanco? Mana yuraj sarachu. No es maíz blanco. Chagrapichu llank'an. ¿Trabaja en la chacra? Mana chagrapichu llank'an. No trabaja en la chacra. Entonces anteponemos la palabra mana y a la palabra seguimos manteniendo, agregando el sufijo chu. Esa es la respuesta negativa. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la atención prestada, por la recuperación y expansión de la lengua quechua. Suscríbete. Antes de cerrar, quiero saludar a mis asiduos oyentes que van siguiendo vídeo tras vídeo, a Natalia, a Valentina, Santi, a Eric, a Angeli, Bárbara, a Juliana, a Sergio, a Pamela, Patti, Oscar, Elvis y otros más. Conmigo hasta dentro de una semana con un nuevo material para todos ustedes.